Nunca fui una persona que creyera en lo paranormal, pero aquella noche en la cabaña aislada en el bosque cambió mi vida para siempre. Llegué a la cabaña justo antes del anochecer. Había alquilado ese lugar para desconectarme del caos de la ciudad. Estaba cansado, así que decidí preparar una taza de té y relajarme frente a la chimenea. El silencio en el bosque era casi ensordecedor, pero me resultaba relajante. La cabaña era pequeña, con una sola habitación, una cocina básica y una acogedora sala de estar. Había una ventana grande en la sala, desde donde se podía ver el lago, ahora cubierto por una ligera neblina que se alzaba con el frío de la noche. Las sombras de los árboles se proyectaban a través de la ventana, creando figuras que parecían moverse a medida que el viento agitaba las ramas. Poco después de que el sol se ocultara, comencé a sentir una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Me giré varias veces hacia la ventana, pero solo veía la negrura del bosque. Sin embargo, esa sensación no desaparecía. Decidí ignorarlo y me dirigí a la cama, pero el sueño no llegaba. De vez en cuando, escuchaba un leve crujido en las paredes, como si algo o alguien estuviera moviéndose fuera. Me incorporé, caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. Nada, solo la oscuridad. Justo cuando me estaba girando para volver a la cama, lo vi. Un rostro en la ventana. Era como si alguien estuviera de pie, mirándome fijamente desde el otro lado del cristal. Retrocedí, asustado, pero cuando volví a mirar, el rostro había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza. Tragué saliva, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Regresé a la cama, pero no pude dormir. Cerré los ojos y escuché, atento a cualquier sonido. De repente, un ruido sordo resonó en la sala. Parecía como si algo hubiera golpeado la ventana. Me levanté de un salto temblando y tomé una linterna que había dejado en la mesa de noche. Con el corazón en la garganta, salí de la habitación y apunté la luz hacia la ventana. Nada. El rostro había desaparecido, pero el cristal de la ventana estaba empañado. Me acerqué lentamente y lo que vi me heló la sangre. Había una mano marcada en el vidrio, como si alguien la hubiera apoyado allí desde adentro, pero yo estaba solo. Di un paso atrás, aterrorizado. No entendía lo que estaba sucediendo. De pronto, el reflejo de mi propia cara en la ventana cambió. Era yo, pero no era yo. El reflejo sonreía de una manera antinatural, con los ojos completamente negros. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. La imagen en el vidrio comenzó a moverse, como si el reflejo estuviera cobrando vida. Entonces, de repente, el reflejo golpeó el vidrio con ambas manos, haciendo que la ventana vibrara violentamente. Me giré y corrí hacia la puerta de la cabaña. La abrí de golpe y salí al frío aire de la noche. Miré hacia atrás solo una vez, y lo que vi casi me hizo perder el conocimiento. Mi reflejo, o lo que fuera esa cosa, me estaba observando desde la ventana, sonriendo de manera maligna. Corrí hacia mi coche, sin mirar atrás. Conduje toda la noche, hasta llegar a la seguridad de la ciudad. No sé qué era lo que vi esa noche, pero desde entonces, evito los espejos y las ventanas después del anochecer. No quiero volver a ver ese reflejo. Nunca más. Había alquilado la cabaña por una semana, buscando un lugar tranquilo donde pudiera trabajar en mi novela. Era una construcción antigua, situada en un claro del bosque, y la aislación prometía la paz que necesitaba para escribir. El primer día fue bastante productivo. Me instalé en la mesa de la cocina con mi laptop y comencé a teclear sin parar. La tranquilidad del lugar era casi idílica, pero esa calma comenzó a desmoronarse en la segunda noche. Me desperté en medio de la noche sin razón aparente. El silencio era total, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. Me levanté a tomar un vaso de agua
y al pasar por el pasillo, noté algo extraño en la puerta de la habitación de al lado. Estaba entreabierta, lo que era extraño, porque yo recordaba haberla cerrado antes de irme a dormir. Me acerqué lentamente, intentando ver qué había en el interior. Al abrirla por completo, solo encontré la cama sin hacer y una silla en la esquina. Suspiré, cerré la puerta de nuevo y volví a mi cuarto. A la mañana siguiente, decidí ignorar lo sucedido y concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, al mediodía, mientras escribía, escuché un ruido sordo proveniente de la habitación de al lado. Era como si alguien hubiera tirado algo al suelo. Me levanté y caminé hasta la puerta, mi corazón acelerado. La abrí de golpe, esperando encontrar algo o a alguien, pero estaba vacía. La silla, sin embargo, había sido movida y ahora estaba en medio de la habitación. Tragué saliva y retrocedí, cerrando la puerta con cuidado. Me senté de nuevo frente a mi laptop, pero no podía concentrarme. ¿Estaba alguien más en la cabaña? Revisé todas las ventanas y puertas, pero todo estaba bien cerrado. Esa noche, dormí con la puerta de mi habitación cerrada y con la silla bloqueándola, pero me desperté de nuevo en medio de la noche. Esta vez, había un ruido distinto. Era un suave murmullo, como si alguien estuviera hablando en la habitación de al lado. Me levanté con cuidado, quitando la silla de la puerta y abriéndola lentamente. El murmullo se detuvo. Todo estaba en silencio. Avancé hacia la habitación de al lado y me detuve frente a la puerta. El murmullo había regresado, ahora más claro. Se trataba de una conversación, pero solo se escuchaba una voz. Tomé coraje y abrí la puerta de golpe. El silencio volvió a invadir la habitación, que estaba vacía. Pero esta vez, había algo diferente. En la cama, donde la colcha estaba desordenada, había una hendidura, como si alguien hubiera estado acostado allí recientemente. Cerré la puerta con rapidez y volví a mi habitación. Estaba completamente aterrorizado. ¿Quién estaba en esa cabaña conmigo? Pasé el resto de la noche despierto, con la puerta bloqueada y un cuchillo en la mano. Los ruidos continuaron, pero no me atreví a salir. A la mañana siguiente, decidí marcharme. Mientras recogía mis cosas, encontré algo que me heló la sangre. Bajo la cama de la otra habitación, había una pequeña libreta de cuero. La abrí con manos temblorosas y descubrí que estaba llena de anotaciones escritas con una letra pequeña y apretada. Eran notas de alguien que había vivido en la cabaña, describiendo las mismas experiencias que yo había tenido. La última entrada estaba escrita con una letra diferente, casi ilegible. No estoy solo. Él está aquí, en la habitación de al lado. Me observa mientras duermo. Por favor, que alguien me ayude. Salí de esa cabaña lo más rápido que pude, sin mirar atrás. No sé quién o qué estaba allí conmigo, pero algo me dice que ese inquilino invisible sigue esperando, acechando a cualquiera que se atreva a quedarse en su dominio. La cabaña había estado vacía durante años, y era evidente por el estado en el que la encontramos. Había polvo en todas partes, y las telarañas colgaban de las esquinas como si fueran parte de la decoración. Sin embargo, nos pareció perfecta para un fin de semana alejado de todo. Éramos 4 amigos, buscando aventura y algo de misterio, y esa cabaña prometía ambas cosas. La primera noche fue tranquila. Cocinamos, bebimos y contamos historias de miedo junto al fuego. Nos reímos de lo estúpidas que eran algunas leyendas urbanas y no hicimos caso de los crujidos que provenían del techo y de las paredes. Pero todo cambió al día siguiente. Por la mañana, uno de mis amigos, Lucas, encontró algo extraño en la puerta trasera de la cabaña, un rastro de sangre. No era mucho, solo unas gotas que llevaban hasta el bosque. Al principio pensamos que algún animal había pasado cerca, herido, pero cuando seguimos el rastro, nos dimos cuenta de que iba directo hacia la cabaña.
Lucas decidió bromear con la situación y dijo que quizás era el fantasma de algún cazador, pero sus risas se apagaron cuando encontramos más sangre en el suelo de la cocina, como si alguien hubiera caminado desde la puerta trasera hasta allí, dejando un rastro tras de sí. Nos pusimos nerviosos, pero intentamos mantener la calma. Registramos toda la cabaña, pero no encontramos nada fuera de lo común, excepto el rastro que terminaba abruptamente en la cocina. Decidimos dejarlo pasar y continuar con nuestro día. Fuimos a caminar por el bosque, intentamos pescar en el lago, pero no podíamos sacarnos de la cabeza la imagen de esa sangre. Cuando regresamos ya había oscurecido, y lo que encontramos nos hizo desear no haber vuelto. El rastro de sangre había vuelto a aparecer, esta vez más grueso y más largo, y conducía hasta la habitación donde guardábamos nuestras cosas. La puerta estaba entreabierta, y adentro, el olor metálico de la sangre era insoportable. Abrimos la puerta con cautela, y lo que vimos nos dejó helados. La cama estaba cubierta de sangre fresca, como si alguien hubiera sido herido allí. Pero lo más aterrador fue lo que vimos en la pared sobre la cama. Una mano ensangrentada, que parecía haberse apoyado allí, dejando una marca nítida de 5 dedos. Lucas salió corriendo de la habitación, visiblemente alterado. Los demás lo seguimos intentando calmarlo, pero yo mismo estaba al borde del pánico. Decidimos salir de la cabaña y volver a la ciudad, pero cuando llegamos a la puerta principal, estaba cerrada con llave, y la llave no estaba por ninguna parte. Intentamos salir por la ventana, pero parecía que algo, o alguien, había asegurado todas las salidas. Estábamos atrapados. Las horas siguientes fueron una tortura. Nos quedamos juntos en la sala, temblando, mientras escuchábamos pasos en el piso superior. Ninguno de nosotros se atrevió a subir a ver qué los causaba. El rastro de sangre continuaba creciendo, como si una fuente invisible lo estuviera alimentando. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a asomar, los sonidos cesaron. La puerta principal se abrió por sí sola, y nosotros no dudamos en salir corriendo. Dejamos todo atrás, nuestras cosas, la comida, y sobre todo, aquella cabaña maldita. Nunca volvimos por nuestras pertenencias. Poco tiempo después, me enteré de que la cabaña había sido demolida. Nadie quería acercarse a ella. Sin embargo, a veces, cuando cierro los ojos, aún puedo ver esa mano ensangrentada en la pared, y me pregunto qué o quién estaba dejando ese rastro, y qué fue lo que le ocurrió. Había comprado la cabaña en una subasta, sin conocer su historia ni su pasado. Estaba en mal estado, pero me enamoré de su ubicación, en medio de un bosque denso y apartado. Lo que no sabía es que el lugar ocultaba secretos oscuros que estaba a punto de descubrir. Comencé a limpiarla y arreglarla durante el verano. Había mucho trabajo por hacer, desde reparar el techo hasta quitar la vegetación que había invadido el terreno. Un día, mientras trabajaba en el ático, encontré un viejo baúl cubierto de polvo. Dentro, había varios objetos personales, fotografías antiguas, cartas y un diario de cuero desgastado. El diario parecía pertenecer a una mujer llamada Elena, que había vivido allí hacía décadas. Lo abrí con curiosidad y comencé a leer. Las primeras entradas eran normales, describiendo la vida cotidiana en la cabaña. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más oscuras. Elena mencionaba ruidos extraños durante la noche, sombras que veía por el rabillo del ojo y la sensación constante de ser observada. Describía cómo esos sucesos comenzaron a afectarla, volviéndola paranoica y temerosa de estar sola en la cabaña. Lo más inquietante era que sus escritos empezaron a mostrar un patrón. Cada vez que mencionaba estos fenómenos, aparecía una fecha al pie de la página. La última entrada era de 1972 y terminaba con una frase que me heló la sangre. Ya no puedo más. Mañana será el final.
Si alguien encuentra esto, que sepa que no fui yo, sino lo que vive en esta cabaña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Dejé el diario en su lugar y decidí que ya había tenido suficiente por ese día. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Los sonidos que describía Elena comenzaron a manifestarse. Un crujido en el techo, un susurro apenas audible en el pasillo. Intenté convencerme de que era el viento, pero el miedo ya se había instalado en mi mente. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Los ruidos eran más fuertes, y empecé a notar que algunos objetos no estaban donde los había dejado. Una noche, mientras leía en la sala, sentí que algo me observaba desde el pasillo. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado, y cuando miré hacia el pasillo, vi una sombra moverse rápidamente hacia el ático. Mi primer instinto fue huir, pero algo me empujó a subir las escaleras. Tomé una linterna y subí, temblando. El ático estaba oscuro, pero a medida que alumbraba con la linterna, vi algo que me paralizó. La tapa del baúl que había encontrado estaba abierta, y el diario estaba fuera, en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado allí. Me acerqué, recogí el diario y lo abrí en la última página escrita. Justo debajo de la última entrada, había una nueva frase que no estaba antes. No estás solo. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. De pronto, el diario cayó de mis manos y la linterna comenzó a parpadear. Algo estaba en el ático conmigo. No esperé a descubrir qué era. Corrí escaleras abajo, salí de la cabaña y no me detuve hasta llegar al coche. Al día siguiente, regresé con un par de amigos para recuperar mis cosas, pero cuando llegamos al ático, el diario había desaparecido. Intenté buscarlo, pero no había rastro de él. Decidí que era hora de vender la cabaña, pero nadie quiso comprarla. Terminó quedando abandonada, un lugar que nadie se atrevía a visitar. No sé qué ocurrió realmente en esa cabaña, pero a veces, cuando estoy solo en casa, siento que algo me observa, como si lo que sea que estaba en ese lugar me hubiera seguido. Y cada noche, antes de dormir, escucho un susurro apenas audible que me recuerda que no estoy solo.